¿Alguna vez pensaste que alguien te pagaría por ser tu amigo? Pues eso me pasó a mí. Me alquilé por 8 horas como amigo para una pareja brasileña que vino a conocer Porto y por eso me gané 120 euros. Así que aquí en este video te cuento cómo lo hice. Gracias a una plataforma online, esta pareja me escogió para que yo fuera su guía turístico aquí en la ciudad de Porto. ¿Y quién mejor que yo para hacer el recorrido aquí en esta ciudad? Comenzamos nuestro pequeño tour en la Rúa de Santa Catarina, porque aquí era donde ellos estaban hospedados. Y fue por esto que los llevé a conocer de primera opción la capilla de azulejos más famosa de todo Porto. Y como todo, en esta ciudad relativamente queda un poco cerca, ellos me comentaron de que tenían interés de ir a conocer algún mercado portugués. Y qué mejor que el mercado de Buleao. Y desde este punto solo caminamos media cuadra para llegar hasta donde está la fábrica más grande de pasteles de natas. Después me los llevé hasta la avenida Dos Aliados, ya que desde ahí íbamos a partir hasta otros lugares turísticos, como lo es Los Clérigos y el McDonald's Imperial de Porto. Pero ya en este punto ellos estaban totalmente sorprendidos con toda la ciudad y toda su arquitectura que estaba bien conservada. Porto de por sí es un lugar mágico con mucha historia y muchas personas quieren venir a visitar esta ciudad. Por eso yo investigué un poco de algunos de los lugares que estábamos recorriendo para así brindarle un poco de información y que no fuera solamente un recorrido. Por esta razón tuve la oportunidad de poder conversarles un poco de la historia de cada lugar, como por ejemplo el Café Imperial de Porto, que hoy en día es conocido como uno de los McDonald's más bonitos del mundo. De ahí íbamos a caminar hasta Los Clérigos, pero ya estaban un poco cansados, así que se detuvieron en la Casa de las Sardinas. Aunque estas cosas parezcan sencillas para los que ya vivimos aquí, las personas que vienen desde el extranjero ven que todo es increíble, porque tiene cultura, buena arquitectura y todo está bien conservado. Siguiendo este pequeño tour, los llevé a conocer una de las estaciones más simbólicas de todo Portugal. Esta es la estación São Bento, con los azulejos que cuentan la historia de Portugal. A ellos les encantó un montón, porque es algo que no ves en cualquier parte del mundo. Aunque parezca sencillo, no fue solo caminar por la ciudad, me dediqué a estudiar un poco sobre cada lugar antes del recorrido, para poder contarles cosas interesantes y hacer que la experiencia fuera diferente. Y creo que eso marcó la diferencia. Pero te digo desde ya, que no solo gané 120 euros, sino que también me di cuenta de lo bonito que es compartir lo que sabes y lo que vives en tu día a día con personas que están conociendo la ciudad por primera vez. Para mí, hacer un tour como esto para unas personas que no conozco en otro idioma fue totalmente una locura, totalmente diferente. Pero me llevé un bonito recuerdo y lo mejor de todo es que después de ese tour que hice me llegaron muchas solicitudes a la plataforma. Así que en las siguientes semanas seguí trabajando como guía turístico en Porto. Eso sí, aprovechando el tiempo máximo que pagaban las personas para que yo los acompañara y así aprovechar al máximo su viaje. No dejaba ni un solo lugar sin visitar y ningún lugar sin que ellos se tomaran una foto, terminando todo este tour en la parte alta del Río Douro. ¿Qué esperas para darle like a este video y suscribirte a mi canal? Además de ganarme 120 euros, la experiencia que obtuve fue totalmente increíble y me estoy pensando seriamente en tomar esto como un trabajo como guía turístico aquí en Porto. Nunca se sabe qué personas podrías conocer y qué experiencia podrías vivir. Y como siempre se los digo, yo soy Jess y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao. En mi canal encuentras todo lo que necesitas. Portugal al detalle en videos y visitas. Soy Jess, creando contenido que ilumina. Desde Porto te muestro la vida y la rutina. Guío migrantes, gestiono